Hola a todos, bienvenidos al Cybercast, Ciberseguridad basada en riesgo, el futuro de la defensa digital. Aquí exploraremos el fascinante mundo de la ciberseguridad y su gestión basada en riesgo. Cibercorp es más que una empresa de seguridad informática. Somos tu socio estratégico en la defensa contra las amenazas digitales. Con casi 3 décadas de experiencia, nuestro enfoque se centra en 4 pilares tecnológicos: prevención de amenazas, protección de activos, protección de datos y protección de la identidad. Nuestro objetivo es asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de tu información, esencial para el éxito y la resiliencia de tu organización. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, José López Tello. José es el director de alianzas y desarrollo de negocios en Trend Micro, una empresa pionera en el sector de ciberseguridad que lleva más de 37 años en el negocio. Entonces, ¿cómo estás, José? Cuéntanos. Hola Valeria, muy bien, muchas gracias, muy emocionado de estar aquí con ustedes, con todo tu público de Cybercast, para compartir este apasionante tema que es el ciberriesgo. Bueno, muchísimas gracias, pero antes de entrar en materia, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia y cómo ha sido esta trayectoria en Trend Micro. Wow, bueno, te cuento un poco. Este año cumplo 20 años en Trend Micro, mismos 20 años que me dedico a la ciberseguridad. Yo me dedico a ciberseguridad antes de que existiera incluso esta palabra. Sí, antes hablábamos de mucho de seguridad de la información, seguridad informática, etcétera, ¿no? Pero bueno, han pasado tantos años, pues me ha tocado la fortuna de vivenciar todos esos cambios en el panorama de amenazas, cómo van los atacantes cambiando, etcétera. Y pues hoy en día en Trend Micro nos dedicamos pues básicamente a estas cuestiones de ciberriesgo y también y principalmente ayudar a identificar la superficie de ataque de todos nuestros clientes para ayudar a prevenir algún posible ataque. Maravilloso. Y nos comentabas de un concepto clave que es superficie de ataque. Bueno, para los que no estamos familiarizados, nos gustaría que nos platicaras un poquito de este término y que nos hablaras de él. Claro que sí, Valeria. Pues mira, te cuento a ti y a todo tu público. La superficie de ataque es todo aquello que un ciberdelincuente va a aprovechar para poder sacar partido y hacer efectivo un tipo de ataque, ¿sí? Por ejemplo, digo, me voy un poco al día a día, ¿no? En una casa, ¿no? Probablemente yo que vivo en un edificio, la primera superficie de ataque es la entrada hacia el acceso al edificio, ¿no? Posterior a ello, pues está el elevador, ¿no? El acceso a los elevadores, el acceso a los propios departamentos, las puertas, las ventanas. Entonces es todo aquello que un delincuente, que en este caso es un ciberdelincuente, va a aprovechar para hacer efectivo su ataque. Eso es la superficie de ataque. Bueno, pues eso suena bastante crítico y la verdad yo creo que el poder exponer este concepto es algo muy importante para todos nosotros, pero también me gustaría si pudieras darnos algunos ejemplos concretos de lo que ustedes consideran las superficies de ataque dentro de Trend Micro. Claro que sí. Te cuento un poquito, ¿no? Digo, ya en el ejemplo anterior hablábamos de puertas, de elevadores, de ventanas, etcétera. En el mundo digital, nosotros en Trend Micro conceptualizamos 4 superficies de ataque, ¿no? La primera superficie de ataque es la superficie de ataque externa. Es como un atacante ve desde internet a la organización. O sea, una organización, una empresa común, tiene sitios web, tiene aplicaciones, tiene, entornos digitales que dan la cara a internet. Un atacante lo primero que se fija es en eso, la superficie de ataque externa. Después de ello existe la superficie de ataque interna, que es cuando el atacante ya entró a la organización y ahora va a empezar a sacar partido de todos los equipos, los dispositivos y los activos digitales que se encuentren dentro de la organización. El atacante va a empezar a determinar, bueno, cómo puede brincar de un lado a otro, cómo puede hacer movimientos laterales, cómo puede escalar privilegios hasta llegar al lugar a donde quiere llegar, ¿no? Es la superficie de ataque interna, que es la segunda. La tercera superficie de ataque, y es una de las más débiles, es la superficie de ataque humana. O sea, nosotros, las personas, los que damos vida a las organizaciones. Una superficie de ataque humana podría ser definida como cuán preparados están los empleados para poder responder a un ataque o a una brecha de seguridad, ¿no? Cómo van a responder rápidamente, qué es lo que van a hacer, etcétera. Y la última, la cuarta superficie de ataque, es la superficie de ataque de nube, ¿sí?
Muchas de las organizaciones hoy en día están empezando a utilizar infraestructuras en la nube pública, ¿no? En nubes públicas con, hiperescaladores, ¿no? Entonces, esa infraestructura también tiene huecos de seguridad y también tiene lugares por los cuales un atacante pudiese acceder, y no solamente al entorno de nube, sino a partir de ahí empezar a moverse a la propia organización, ¿no? Y sacar partido de ello. Entonces esas son las 4 superficies de ataque que nosotros en Trend Micro consideramos importantes de que un cliente deba de saber, y las organizaciones deben de estar conscientes de cuáles son esas superficies de ataque. Ok, me gusta mucho cómo explicas la ciberseguridad con ejemplos de la vida cotidiana y pues, ¿podrías profundizar en el término salud humana, que es algo que me llamó bastante la atención? Sí, mira, gracias por preguntarlo, Valeria. A mí la verdad que en todos estos años lo que me ha funcionado mucho es dar analogías, ¿no? Para entender mucho más y mucho mejor la seguridad. Entonces, yo tengo una analogía en la cual digo, bueno, una persona como nosotros, no es que tenga un objetivo, pero sí le gustaría gozar de salud. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Yo creo que a la gran mayoría de las personas nos gustaría siempre vivir y gozar de salud. Entonces, gozar de salud en términos de ciberseguridad es como gozar de seguridad, ¿no? O sea, evitar que algo interrumpa esa seguridad o esa armonía dentro de una organización, ¿no? Entonces, yo como una persona que quiero gozar de salud, si me quiero preguntar, ¿estoy o no saludable el día de hoy? Lo primero que tengo que hacer es medirme, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, hay, por ejemplo, los estudios, una química de 24 elementos, una química de 48 elementos, un check-up. Eso te dice qué tan saludable estás, ¿no? Entonces, el conocer la superficie de ataque es algo muy similar a esto. Es saber el estado de seguridad en el cual se encuentra una organización. Ahora, como el cuerpo humano, tú hoy, y si yo, por ejemplo, hoy voy y me hago una química de 24 elementos, probablemente salga distinto a que hace una semana que pues venía yo de las fiestas de diciembre y venía con la onda del pavo y luego ahora la rosca y todo eso, ¿no? Entonces las organizaciones también es diferente, ¿no? La superficie de ataque, ¿sí? Y el conocer los indicadores de salud desde el punto de vista de ciberriesgo son diferentes en todo momento. Okay. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos estas 4 superficies de ataque o lo más que podamos conocer en todo momento para saber primero cuán saludable estamos desde el punto de vista de seguridad frente a un atacante. De acuerdo, muy bien. Entonces, ustedes como organización, ¿cómo enfrentan estos problemas, este abuso, este ataque? Muy buena pregunta, ¿no? La verdad que es ahora donde comienza la estrategia, ¿no? O sea, las organizaciones históricamente, ¿no? Y te lo digo porque pues, en estos 20 años me ha tocado mucho conocer de esto, históricamente basan las estrategias en algo que se conoce como detección y respuesta. Okay. ¿Sí? O sea, yo detecto algo y respondo. Es como, por ejemplo, te voy a poner un mal ejemplo que soy yo. Yo no voy al doctor hasta que no me enfermo. Eso es detección y respuesta, ¿no? O sea, me pasó algo, estoy viendo mucho spam, estoy viendo muchos ataques, estoy viendo abusos en las identidades, entonces pongo algo, ¿no? Esa es una estrategia de detección y respuesta. Estas estrategias se viven y se generan durante un ataque, ¿sí? Pero te quiero decir que es muy importante que esto que te digo, que durante un ataque, porque todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad, nosotros vivimos constantemente en 3 grandes momentos. El primero es antes de un ataque, el segundo durante un ataque y el tercero después de un ataque. Y mayormente las organizaciones viven en 2 de estos 3. Durante un ataque, que es como lo que te decía, ¿no? Así de, bueno, me enfermé del estómago, voy al doctor, ¿no? Bueno, estoy recibiendo un ataque, necesito poder controlarlo, detectarlo, mitigarlo rápidamente y generar una estrategia de detección y respuesta. Después, posterior a un ataque, y es cuando empieza el tema del aprendizaje y las estrategias de ciberresiliencia, ¿no? Es, bueno, a ver, ya me sucedió este ataque, me di cuenta tras el análisis con el equipo que estuvimos, que no fuimos lo suficientemente efectivos en el control de X y Y situaciones. Bueno, entonces lo que hacemos es generar una estrategia, mejorarla para poder mitigar rápidamente y poder regresar la operación al punto a donde se encontraba previo a un ataque. Esas son las estrategias de ciberresiliencia y esas viven posterior a un ataque. Ahora bien, el desafío es que muy pocas organizaciones
viven y generan estrategias antes de que les suceda algo. Y vuelvo a mi mal ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas? Yo no voy al médico hasta que no me sucede algo. ¿Cuántas personas van al médico cotidianamente o van a hacerse análisis, check-up? Yo, bueno, conozco algunas, ¿no? Pero no son la mayoría. Ellos viven antes de un ataque, ¿no? Porque si hoy en día yo fuera al médico y me hiciera una química de 24 elementos o un check-up, probablemente este check-up me revele que yo tengo la glucosa en 105, ¿no? Y la glucosa es un indicador que no debería de superar los 100 puntos. Posteriores a los 100 puntos, pues tú ya estás en un riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, si yo sé hoy en día que no me está pasando nada, si yo voy a hacerme la química y encuentro que estoy en un nivel de 105, digo, caray, esto puede convertirse en una diabetes y yo no quiero, esto es antecederse, ¿sí? Pero si te das cuenta cómo es antes de que me suceda algo. Eso es el ciberriesgo. Las estrategias que se encuentran en este tercer momento, que es antes de recibir un ataque, antes de estar enfrentándose a una brecha, son las estrategias que están basadas mayormente en el ciberriesgo, porque el ciberriesgo, como te decía, son una serie de indicadores que te van a permitir cuán saludable y cuán bien estás en términos de riesgo de seguridad informática, de riesgos de tus activos, etc. Entonces, tomen en cuenta esto. Bueno, a mí me gusta mucho, como te decía, ¿no? El tema de las analogías, el decir, vivamos en el momento anterior a un ataque. Y eso se basa en conocer mi estado de ciberriesgo. Así como si yo hoy me hiciera la química de 24, ojalá que todos nosotros, bueno, yo lo digo en particular, ojalá que yo tuviera ese hábito de todo el tiempo estar haciéndome análisis y midiendo mi cuerpo para prevenir una posible enfermedad o algún tema que me pudiese suceder. Sí, claro, como ir un paso adelante, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ¿tú qué tendencias o marcos de trabajo dirías que son esenciales para este 2025? Bueno, sin duda, desde el año pasado empezaron a evolucionar estos frameworks que no son más que mapas de trabajo o marcos de trabajo sobre los cuales se recomienda basar una estrategia de ciberseguridad. Voy a enfatizar 3 que son los más comunes. Uno que es muy popular aquí en América y en Latinoamérica sobre todo, que es NIST, el cual NIST liberó una versión, una segunda versión a principio de febrero, según recuerdo el año pasado, en el cual subraya la necesidad de la gestión del ciberriesgo, ¿sí? Y voy a mencionar algunos otros 2 que también liberaron versiones nuevas el año pasado, pero que aplican un poco más al mercado europeo, como NIS y DORA, ¿sí? Que son otros 2 marcos de trabajo que aplican mucho a la comunidad europea. Pero lo más interesante, y si el público es un poco curioso y lee un poco más de estas nuevas versiones de estos frameworks, los 3 hablan de la necesidad de la gestión del ciberriesgo, ¿sí? No solamente el identificar o calcular el ciberriesgo, porque yo puedo ir a hacerme un examen, una química de 24 elementos y tengo números, ¿no? Yo necesito gestionar eso. Si yo estoy viendo que mi indicador, como decía hace ratito, de glucosa es 105, pues yo tengo que gestionarlo, ¿sí? Tengo que ir con un especialista y tengo que entender que ese 105 debería de rápidamente bajar a menos de 90. O a menos de 99, ¿no? Perdón, que es el límite. Entonces, estos 3 marcos de trabajo hablan precisamente de eso y te dan recomendaciones y dan procesos sobre los cuales tú puedes primero identificar el índice de ciberriesgo que tiene tu organización y segundo, el proceso para poder gestionar que vaya disminuyendo a los indicadores o a los números o al apetito de riesgo que la propia organización tenga. Pues eso está excelente, muchas gracias. Y bueno, ahora para finalizar, me gustaría que nos pudieras explicar cuál es el proceso de gestión del ciberriesgo. Ok, bueno, te hablo de esto que también NIST lo detalla un poco en esta segunda versión y es lo que nosotros como Trend Micro adoptamos. De hecho, para los curiosos, yo les recomiendo que lean el NIST 830 y 860, que son los fragmentos en los cuales se plasma todo este proceso de gestión del ciclo de vida del ciberriesgo, ¿no? Donde parte de el inventariar todos los activos digitales que se encuentran dentro de la organización, ¿sí? Pero inventariar no solamente es tener un listado fijo, ¿no? Cuando tú vas a una organización y probablemente le pides al responsable de tecnología, oye, dame el inventario de tus activos, pues bueno, probablemente te den un Excel, ¿no? Te den un listado así de, mira, tengo tantos 50 endpoints, 15 servidores, 2 cuentas. Esto tiene que ser dinámico,
¿no? Porque las organizaciones somos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, en Trend Micro, los días lunes, y miércoles y jueves es cuando más empleados tenemos en la oficina, ¿no? Okay. Probablemente en ese momento está un número de dispositivos conectados, laptops, teléfonos, tabletas, etcétera, pantallas, etcétera, que es muy diferente al del viernes, que va mucho menos gente, ¿no? Entonces las organizaciones así somos dinámicas. Entonces el paso número 1 es precisamente inventariar todos los activos digitales, que eso por suerte ya se puede hacer a nivel tecnológico, que esa es una muy buena noticia. No es más un Excel, no es más algo fijo, sino que las propias plataformas de ciberriesgo como la de Trend Micro lo hacen de forma automática y en tiempo real, ¿no? Ahora, una vez que determinas tú el inventariado, ¿sí?, en tiempo real, tú tienes que saber cómo se interconectan esos dispositivos. Por ejemplo, no sé, alguna laptop que esté por allá se interconecta con un servidor y una aplicación de nube, ¿no? Pero probablemente la máquina de un administrador de redes se conecte con 4 o 5 servidores, empiece a conectarse con dispositivos de red. Entonces, el nivel de criticidad de esto se incrementa. Entonces, dentro de esta fase del inventariado también se tiene que identificar la criticidad de cada uno de estos activos digitales. Ahora, ese es el primer paso, ¿sí? El segundo paso es para cada uno de estos activos digitales que tú ya dijiste que tenías, tienes estas laptops, tienes estas identidades, estos buzones de correo, estas cuentas en la nube pública, tú tienes que determinar 3 cosas, ¿sí? La primera, ¿qué vulnerabilidades tienen esos activos digitales? Cada uno de esos activos digitales, ¿no? Y cuando yo me refiero a vulnerabilidades, no digo falta de parches de seguridad. No. Por ejemplo, un usuario o una persona que no pasó satisfactoriamente su examen de awareness o lo que la empresa le dice, bueno, tú tienes que tomar esto para detectar y para que sepas lo que es un phishing, lo que es un spam. Si no pasó esa campaña, es una vulnerabilidad para la empresa, ¿no? Porque es un usuario que fácilmente puede caer en una trampa, ¿no? Entonces, para cada uno de esos activos digitales debemos detectar vulnerabilidades, las amenazas que probablemente puedan estar haciendo uso de esa vulnerabilidad y las consecuencias que te comentaba. Por ejemplo, no es lo mismo la consecuencia que un usuario administrador pueda tener, porque imagínate que se roban su identidad, él administra servidores, dispositivos de red, cuentas de nube, etcétera, es mucho mayor que la que probablemente tenga un dispositivo que esté en un kiosco de servicios de internet. Ese es mucho menor, ¿no? Entonces, para cada uno de esos activos digitales hay que determinar vulnerabilidades, amenazas y consecuencias. Y en tercer lugar, ya que tienes el inventariado, las vulnerabilidades, amenazas y consecuencias, ahí es cuando calculamos el índice de riesgo de cada uno de estos activos digitales. Y bajo el framework de NIST 830 y 860, como menciono, ese índice de riesgo o score de riesgo va del 0 al 100, siendo el 0 el menor riesgo y el 100 el mayor riesgo. Entonces, para cada activo determinamos el score de riesgo que tiene para la organización. Bueno, una vez que ya tienes este cálculo individual de cada uno de los activos digitales, el cálculo o el estimado, el índice de ciberriesgo, lo que sigues es implementar medidas y controles que los mitiguen. Pero hay algo muy importante. Estas 3 primeras fases son tecnología, ¿sí? A partir de acá entran lo que conocemos nosotros como procesos y gente. Esto ya no es tecnología. La tecnología no te lo va a dar. Debe de haber un experto, que en este caso, por ejemplo, con nuestro aliado Cybercorp, es un muy buen ejemplo de lo que ellos hacen. Ellos toman este cálculo de ciberriesgo, ¿sí? Y agarran y empiezan a crear medidas y establecer medidas y controles que pueden ayudar a la organización a mitigarlo y a disminuirlo. Una vez que toman estas consideraciones, bueno, se recalcula el índice de ciberriesgo y así todo como un proceso continuo. Entonces, es un esfuerzo que lleva tecnología, procesos y gente. Eso para nosotros es el ciclo de gestión del ciclo de vida del ciberriesgo. Ok, perfecto. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, para quienes aún tengan dudas y necesiten conocer más al respecto, recuerden que pueden contactar a Cybercorp para reforzar su seguridad y para llevar sus negocios a otro nivel.
Bueno, ahora para finalizar, vamos a darle paso a la sección de preguntas, así que pueden ir mandando sus preguntas. Me parece que ya van llegando algunas. Y pues bueno, aquí tenemos a Marianne que nos pregunta, ¿qué herramientas o metodologías utiliza Trend Micro para identificar la superficie de ataque de una organización? Ok, gracias Marian por la pregunta. Bueno, en Trend Micro nosotros contamos con una plataforma llamada Trend Vision One, la cual precisamente está creada para ayudar a las organizaciones a identificar la superficie de ataque y posterior o consecuentemente a ello a cuantificar su score de ciberriesgo, ¿no? Entonces, esta plataforma se basa sobre un estándar, que es el estándar de NIST, como había yo mencionado en algún momento, NIST 830 y NIST 860, que nos permiten precisamente hacer este inventariado, identificación de la superficie de ataque y consecuentemente el cálculo del ciberriesgo, ¿no? Pero entonces, a nivel de tecnología es Trend Vision One y también basado en el framework de NIST, como comenté. Perfecto. Ahora tenemos a Manuel que nos pregunta, ¿cómo explicas la importancia de cuantificar el ciberriesgo a líderes que no tienen formación técnica? Wow, eso es una gran pregunta. ¿Manuel me dijiste? Manuel. Perdón, Manuel. Bueno, gracias Manuel por la pregunta porque precisamente la plataforma está pensada para que tú puedas comunicar a distintos interlocutores y ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Me encantó tu pregunta, Manuel, gracias. Primero, tú no tienes que ser técnico para entender de ciberriesgo. Digo, ahorita con los ejemplos que les di, el del cuerpo humano, de la casa, etcétera, pues no tuvo que ser un tema tecnológico. Yo sé que tú, Manuel, y muchos otros ISOs tienen que reportar, por ejemplo, ante un board, ante un consejo directivo, ante el director general, el director de finanzas, cómo están en términos de ciberseguridad. Y lo que hemos visto muchas veces es que, por ejemplo, algunos ISOs muestran indicadores técnicos, ¿no? Así de, ya detuvimos X cantidad de ataques, prevenimos Y cantidad de disrupciones de operación. Entonces, eso es como que muy complejo para una mente que no es técnica, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo te entiendo, Manuel, el tema es, nosotros en la plataforma, nosotros te vamos a dar un indicador de riesgo, que es un número que va del 0 al 100, siendo el 0 el de menor riesgo y 100 el de mayor riesgo. Tú cuando le comunicas números a un consejo directivo, estamos en 60, estamos en 40 o estamos en 80, ¿no? Eso creo que es mucho más sencillo para alguien que no tiene que ser tecnológico. Ahora, otra cosa que te brinda nuestra plataforma es, si yo te digo que estoy en 60, ¿eso es bueno o es malo? Entonces la propia plataforma te brinda una herramienta de comparación contra otras organizaciones, ¿sí? O contra otras empresas de tu mismo tamaño, o contra otras empresas de tu propia geografía. Imagínate que tú eres una aerolínea, ¿no? O eres una empresa de retail, un comercio, ¿no? Al minorista. Entonces, a ti te gustaría decir, a ver, yo estoy en 60, señores directivos, pero nuestra competencia a nivel promedio está en 50, está por debajo de esto. Entonces, nuestro objetivo como área de ciberseguridad es disminuir del 60 al 50, porque yo necesito estar a lo sumo igual o por debajo del nivel de riesgo que mi competencia. ¿Esto cómo se representa? ¿Sí? Esto es, si llega, por ejemplo, una campaña, ¿sí? De algún actor, de algún ciberdelincuente y dice, yo voy a atacar, mi principal target es atacar a las aerolíneas de México, ¿no? O a las aerolíneas de Latinoamérica. Si mi score de riesgo está por debajo del promedio, eso quiere decir que yo tengo una ventaja competitiva contra mis competidores, porque ellos van a tener un menor nivel de ciberresiliencia o van a tener un mayor impacto a su organización que yo, que tengo un índice de riesgo menor, ¿sí? Entonces, es así, fíjate cómo con estos elementos no tienes que ser nada técnico, o sea, simplemente es a través de nuestros aliados implementar nuestra plataforma, a través de servicios expertos como los de Cibercorp que ayudan a la gestión de ciberriesgo, es darte semanalmente, quincenalmente o diario, si quieres, el índice de ciberriesgo para que tú, Manuel, lo puedas comunicar a la mesa directiva o para que puedas decir, a ver, disminuimos a lo largo del tiempo o estamos incrementando a lo largo del tiempo y si estamos incrementando, ¿por qué estamos incrementando? Tal vez tú necesites de cierto tipo de recursos, más presupuesto,
presupuesto o más gente o contratar algún tipo de servicio, no sé, para poder, pero es un mecanismo de conversación con el board y también con tus pares, porque imagínate que ese nivel de ciberriesgo está mayormente causado o originado por el área de ventas o por el área de producción. Tú puedes ir con el director del área de producción y decir, mira, debido a estos incidentes o estos hallazgos de riesgo, tu área está provocando que la empresa completa tenga un nivel de riesgo mayor. Entonces tú deberías de hacer algo, ¿no? Yo soy responsable de ciberseguridad, pero yo no voy a hacer las cosas por ti. Claro. Yo te puedo implementar, te puedo ayudar, te puedo guiar, etcétera. Pero fíjense cómo es una herramienta de comunicación dentro de la organización, no solo hacia arriba, sino también a sus pares. Entonces, bueno, te agradezco, Manuel, porque me permitiste compartir este ejemplo que es muy práctico y muy valioso para líderes de seguridad como tú, que no necesariamente tienen que ser técnicos, al contrario, nosotros en ciberseguridad debemos de ser un habilitador del negocio, ¿no? Y debemos de hablar en términos de negocio, no en una cuestión técnica o algo que sea complejo de explicar al resto, ¿no? Bueno, gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta, pero esta me encantó. Sí, claro, hay más, pero muchísimas gracias. Creo que fue una excelente explicación. Y pues bueno, continuamos con Héctor, que pregunta, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la identificación de riesgos y amenazas? Ok. Muchas gracias también por esta pregunta. Pues sí, fíjense, la inteligencia artificial, pues desde hace varios años y mayormente hace un par de años está siendo como un tema muy pues utilizado por vendors, no solo de ciberseguridad, sino en general de la tecnología, ¿no? Hoy en día cada vez la inteligencia artificial está más cerca de nosotros como usuarios y también la inteligencia artificial es utilizada por empresas para habilitar el negocio, ¿no? Entonces, esta pregunta bueno, ¿cómo impacta el uso de la inteligencia artificial en el ciberriesgo? Te pongo un ejemplo, ¿no? De lo que hace nuestra plataforma. Nosotros, la plataforma, ¿no? Como te decía, nosotros identificamos todos los activos digitales que hay en una organización y nosotros sabemos las interacciones que tiene. Entonces, a través de un análisis de inteligencia artificial, nosotros podemos predecir cómo podría ser un posible ataque, ¿sí? Si dices, bueno, a ver, este amigo es un administrador y tiene un score muy alto de riesgo porque no pasó su curso de awareness y no sabe identificar lo que es un spam, no sabe identificar lo que es un phishing. Entonces, si se apoderan de ese usuario, de esa identidad, podrían llegar a este servidor y podrían tener acceso a esta base de datos y podrían extraerlo y de esta forma. Entonces, imagínate que el uso de la inteligencia artificial nos está ayudando a empresas como Trend Micro a predecir posibles brechas de seguridad que una organización pudiese llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues también eso, ¿no? Considerarlo, ¿no? El índice de riesgo también tiene una relación cercana con tecnologías de inteligencia artificial para poder precisamente predecir este tipo de ataques. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos está pidiendo Rogelio que si hay posibilidad de compartir un ejemplo práctico donde la evaluación de superficie de ataque ayudó a una empresa a prevenir un ciberataque. Ok, muchas gracias, Rogelio, por esta pregunta. Y tiene que ver más o menos con lo que mencionaba hace ratito de la inteligencia artificial y la predicción. Mira, bueno, si tú eres, Rogelio, un especialista o estás trabajando en un área de ciberseguridad, una de las tareas que probablemente tú estás llevando a cabo es el identificar cuáles son las vulnerabilidades que tienen tus aplicaciones críticas e implementar parches de seguridad para que estos no sean pues vulnerados, ¿no? Eso es una práctica que casi todas las organizaciones o la gran mayoría de las organizaciones tenemos, ¿no? Entonces, imagínate que en algún momento, ¿sí? Digo, sin mencionar nombres ni detalles, el ejemplo de una empresa, ¿no? Una organización a donde tenían este proceso que se conoce como proceso de gestión de vulnerabilidades, a donde identificas vulnerabilidades y implementas controles como parches de seguridad, ¿no? Uh-huh. Para prevenir en algunas ocasiones lo hacen también por cuestiones de auditoría, de cumplimiento regulatorio, pero en gran parte de las organizaciones es para prevenir ataques, por ejemplo, como ransomware, que es el secuestro de la información a donde te cifran servidores, etc. Entonces, imagínate que en esta empresa tenían su proceso de gestión de vulnerabilidades.
El tema era que cuando descubrían la lista de vulnerabilidades que tenían que mitigar, eran listados de miles de vulnerabilidades, ¿no? Asociados a cientos o a miles de parches que tenían que implementar. Esto pues básicamente es inoperable, ¿no? Es inoperable porque tú cuando pones un parche de seguridad a un servidor, tiene que ser en un horario fuera de operación, fuera de oficina, lo tienes que reiniciar. O sea, son como muchos factores que operativamente son complejos para una organización. Entonces imagínate que los atacantes abusan de esto. Ellos saben que tus bases de datos y que tus aplicaciones no pueden estar fuera de línea por mucho tiempo, solo algunas horas o solo algunos minutos de la madrugada, ¿no? Entonces, eso lo aprovechan los atacantes. Entonces, ¿qué es lo el ejemplo, ¿no? De cómo nosotros pudimos ayudar a una organización que tenía este problema? Nosotros, cuando a través de la plataforma Vision One, que es nuestra plataforma de ciberriesgo, nosotros no solamente le decimos, bueno, tienes 1000 o 2000 o 1500 vulnerabilidades que mitigar, sino lo que hacemos es priorizarlas, ¿sí? Y decirte, mira, sí tienes 1500 huecos o 1500 formas de que un atacante abuse de tu infraestructura, pero estas son las 15, 20 que deberías de tú prestarle atención. ¿Por qué 15 o 20? Bueno, porque estas 15 o 20 ya vimos que dentro de tu ambiente son las que están siendo explotadas mayormente, porque los servidores a donde están alojados tienen muchas interacciones y son altamente críticos, y porque incluso ya vimos que algo que se conoce como exploit, que es un paquete que explota una vulnerabilidad, ya está haciendo uso de esta vulnerabilidad. Entonces es mucho más crítica que las otras 1485, ¿no? Entonces, gracias a la gestión del ciberriesgo, nosotros fue que pudimos ayudar a esta organización a evitar lo que posiblemente pudo haber sido un ataque de ransomware, un secuestro de la información, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero como eso, pues, puedo mencionar muchos más. Gracias por la pregunta. No, muchas gracias por responder. Y tenemos ya por último a Pablo, que pregunta, ¿cómo logran priorizar riesgos en organizaciones con infraestructuras digitales muy complejas? Ok, Pablo. Te agradezco mucho la pregunta. Entiendo, ¿no? O sea, entre más compleja es la operación digital de una organización, pues se podría asociar a que es mucho más complejo el poder determinar su superficie de ataque y poder determinar su índice de riesgo, ¿no? Para nosotros esta complejidad la logramos hacer mucho más sencilla, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacemos hoy? ¿Qué es lo que hace nuestra plataforma? ¿Y qué es lo que hace el proceso de gestión de ciberriesgo? Nosotros agarramos y nos interconectamos con la infraestructura digital que ya existe en el cliente, ¿sí? O en las organizaciones. Nos conectamos con su directorio activo, nos conectamos con sus infraestructuras de nube pública, nos conectamos con sus infraestructuras, por ejemplo, de correo electrónico, de colaboración, conectarnos con su proceso y su herramienta de análisis de vulnerabilidades. Entonces, nosotros llegamos y nos interconectamos, ¿sí? No es llegar a poner cosas nuevas, sino nos interconectamos primero. Y después sí ponemos uno que otro sensor de riesgo a lo largo de la infraestructura del cliente. Pero eso es muy complejo, muy sencillo, ¿no? Porque a través de esa integración, nosotros podemos primero encontrar la superficie de ataque y después, ¿cómo priorizarlo? Con las interacciones que mencioné yo hace un ratito. Okay. O sea, las interacciones de decir, bueno, yo sé que esta máquina, que es de un administrador, se conecta con estas 3 o 4, o con estos 5 servidores. Bueno, el nivel de criticidad sube. Entonces, si yo veo un hallazgo, un problema en ese equipo, pues el nivel de prioridad sube. Versus el de una máquina, lo mencioné hace ratito, un kiosco, ¿no? Un kiosco de atención a usuarios o con, no sé, un equipo de una recepción, por ejemplo, ¿no? Que no tiene como mayor interacción más que registrar a las personas que van a entrar a un edificio. Esas tienen menor criticidad. Pero en función a las interacciones que tienen los dispositivos, las identidades, por ejemplo, un usuario que es administrador y administra 500, 600 usuarios, la criticidad es mucho mayor y por ende si algo estoy detectando un hallazgo de riesgo, la prioridad sube. Claro. Entonces es de esta forma que la plataforma puede ayudar a priorizar los incidentes de seguridad y las brechas que estén ocasionando pues un nivel de riesgo mucho más alto.
Perfecto, muchísimas gracias. Espero que esto haya respondido a todas sus dudas y que pues haya sido enriquecedor el momento que hemos compartido con él. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Valeria. Pues hemos llegado al final de este Cibercast. Estoy muy feliz de haber compartido con José tanta información y que nos haya podido explicar todo lo que sabe. La verdad, su experiencia ha sido maravillosa para este Cibercast y esperamos que haya sido enriquecedora para todos ustedes. Nos vemos a la próxima en Cibercorp. Protege tu negocio con Cibercorp. Solicita una reunión 1 a 1 y una evaluación de seguridad y fortalece tus defensas contra las amenazas digitales. Recuerda, la seguridad de la información es clave para el éxito de tu empresa. Encuéntranos en Instagram como @cibercorpseguridad, en Facebook como cibercorp-ciberseguridad. Contáctanos hoy mismo.